Bueno, primero agradecer porque la oportunidad de poder compartir siempre para uno es un privilegio cuando estamos en Cristo. Entendemos que realmente para nosotros es una tremenda bendición poder ser parte de lo que Él está haciendo. Así que yo, de lo que he visto y oído, eso también comparto. Y no solo respecto al Evangelio, que a veces nosotros pensamos que solamente es la Biblia, sino que todo lo que hacemos. Y mi corazón además tiene mucha gratitud porque para mí la quinta región tengo mucho cariño. Yo soy de Temuco originalmente, pero los primeros años ministeriales de Cristian fueron en Villa Alemana, en la iglesia San Esteban, así que con mucho cariño siempre recordamos a nuestros hermanos, siempre estamos en contacto y mis dos hijos mayores nacieron allá, así que más que cariño le tengo. A muchos conozco y la verdad es que la mayoría sabe que yo soy asistente social de profesión y si bien ahora soy emprendedora, sigo ejerciendo mi profesión desde otro lado en el fondo, como en Camdes y tratando de siempre estar generando nuevas instancias de capacitación, enseñanza y los chiquillos ahí me contactaron para que podamos reflexionar respecto a cómo mejorar ya en lo que implican los ministerios de misericordia. Y encontré que el título era buenísimo, buenísimo. Pero yo dije, chuta, qué difícil, ¿cierto? Porque obviamente son títulos que nos hacen remover un poquito y decir, ¿podemos cada día mejorar? Claro que sí, claro que es así, podemos avanzar en eso, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? No hay una receta mágica, no todos los tips siempre van a ser los certeros en el sentido de que cada ciudad, cada comunidad, cada familia incluso es muy distinta. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí no es una receta mágica que nos va a ayudar a mejorar y tener los mejores ministerios de misericordia, pero creo y espero, y era mi oración hoy día en la mañana tempranito, de que esto fuera un tiempo para que reflexionáramos de manera individual, pero que también nos ayude a reflexionar como comunidad local y en este caso ustedes como diócesis, porque finalmente somos una sola iglesia, una sola familia, trabajando para un solo reino y un solo Dios. Entonces, cuando tenemos las cosas más claras y cuando empezamos a ordenar un poco más los ministerios de misericordia, el Señor hace maravillas, maravillas. Entonces, primero que nada eso, agradecer que estén acá, porque significa que hay corazones disponibles para aprender. Y eso era algo que yo quería como al tiro entrar a introducir. Y es que eh, somos obviamente seres imperfectos, no les voy a dar los tips para que hagan las mejores pegas, ni mucho menos, pero vamos a trabajar en torno a dos áreas bien importantes. Una es entender que los ministerios de misericordia tienen y se basan en Cristo y también en nuestra relación con Él. Y por tanto, para poder servir mejor, primero tenemos que estar súper claros en que debemos estar orando, buscando su palabra, y ahí me voy a quedar en esa diapo porque tenemos que estar conociendo más de Él. Tenemos que buscar primero nosotros las cosas de arriba para que también el Señor nos dé corazones humildes y enseñables para poder servir a otros. No sirve de nada que acá venga la más experta o el más experto que no sé, que tiene fundaciones, que es súper bueno, proactivo, tiene todos los contactos en Valparaíso, pero no tiene un corazón humilde ni enseñable. Esos ministerios no prosperan. Si no es Cristo el que los guía, si no es Él el que es el centro, si no hay humildad y un servicio en donde yo soy el último y Cristo es el primero. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí es donde podemos seguir. Por otro lado, podemos encontrar en nuestros equipos gente con título. Yo misma soy asistente social, tenemos profesores, tenemos ingenieros, tenemos gente del área de la salud y a veces nos guiamos por reclutar personas que humanamente tengan las experiencias o que tengan el conocimiento para guiar los equipos ministeriales, en este caso de misericordia. Pero, pero ojo, en Cristo y la vida nos muestra que nunca dejamos de aprender. Nunca debemos pensar que ya las sabemos todas, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a seguir equivocándonos. Y muchas veces nuestros ministerios de misericordia van a estar armados, qué sé yo, y queremos que salga todo bien, pero parece que algo falla. Y parece que hay momentos súper buenos y hay otros muy, muy malos. Sin embargo, a veces tiene que ver también con las motivaciones por las cuales estamos haciendo las cosas. Y cuando no son las correctas y cuando Cristo no es el centro,
les aseguro que incluso un servicio que se ve tan bueno como, por ejemplo, ir a ayudar en los incendios en Valparaíso, puede no tener ningún valor, porque las motivaciones son erradas y porque nuestro deseo no es alcanzar a nuevos creyentes, sino que simplemente hacer la pega. Entonces, es súper bueno que para mejorar en el servicio siempre estemos examinándonos. Y por eso mismo yo voy a estar recomendando algunos libros, y uno es este, que es el de Timothy Keller, ¿ya? Que acá el Ministerio de Misericordia tuvo la tarea de leérselo todos, ¿ya? Porque en el fondo te da pautas y primero trabaja contigo, ¿ok? Con tu corazón, con tus deseos, con los anhelos, pero también te hace entender un poco más allá cómo está la iglesia, cómo está el mundo. Y por otro lado, entonces estábamos hablando de este tema de nosotros, nuestro corazón, nuestra humildad, cómo servir mejor apegados a Cristo, pero también vamos a hablar acerca de esto, de instrúyete. Qué rico que están acá, porque significa que les interesa. Espero que no haya sido obligación ni del pastor, ni del obispo, ni nada de eso, sino que un deseo real de aprender, de mejorar, incluso de escuchar. Y eso va a ser súper importante, porque parte de cómo mejorar tiene que ver con mirar, con observar, con escuchar, para luego diagnosticar. No podemos trabajar bien nada si no entendemos lo que está pasando alrededor nuestro. Es muy difícil que en tu comunidad local tú logres dar ayuda precisa si tú no conoces a tus hermanos. Si tú estás en medio de una comunidad, no sé, Villa Alemana, y tú no tienes idea cuáles son los principales problemas de Villa Alemana. Pero no, yo estoy fijo que a lo mejor el fútbol es lo único que soluciona este problema, entonces voy a hacer pura actividad relacionada con el fútbol. Pero en verdad no hay nadie que juegue fútbol, pero no importa, yo le doy y le doy y le doy. Cosas como esa hacen que mis esfuerzos sean realmente sin sentido. Y muchas veces me desgasto, me agoto y me frustro en los ministerios porque no estoy entendiendo ni estoy leyendo a la ciudad, a la comunidad y menos a mi iglesia. Entonces, ¿cómo servir mejor? Y ahora viene la diapo del pasaje que tenía la Carito o el Carlos, no sé quién está ahí tecleando. Por favor, si nos pueden poner la presentación, que es el pasaje que vamos a leer. La idea es que entendamos, primero, que la base del servicio en misericordia es Cristo mismo. Y Él no lo plantea como una actividad más o como que tú tienes dones de servicio, entonces ponlos a disposición, háganlo nomás, no, sino que es una orden directa. Incluso pasajes como Lucas 10, como Primera de Juan 3, 17 y 18, nos hablan de que si estamos viendo o somos parte de esa misericordia, Él dice, anda entonces tú y haz lo mismo. Es muy claro, no te lo está diciendo como una recomendación, sino que como un mandato. Y estamos súper claros, y en esto es bueno que coincidamos, que el amor a los demás y el servicio a los demás debe ser un sello distintivo del creyente. No algo que algunos parece que tienen más que otros, sino que de cada creyente. Y por lo mismo, los ministerios de misericordia deben ser muy heterogéneos. Debe estar compuesto por, ojalá, toda la iglesia involucrada, ¿cierto? Que hay algunos que sean las cabezas, los que organizan, los que planifican, los que piensan, pero en verdad es toda la iglesia la que se debe movilizar. Porque ¿cómo nos va a conocer, dice Cristo? ¿Cómo van a conocer de Cristo si no hay amor en medio nuestro, ¿cierto? ¿Cómo va a conocer la gente de Jesús si no es el amor de Dios el que llevamos a otro? Entonces, yo las quiero situar en esto. Yo sé que muchos de ustedes trabajan ya hace rato en ministerios de misericordia y muchos de ustedes trabajan, no sé, por ejemplo, el tema de las canastas familiares. Yo creo que la iglesia anglicana es, pero la número uno es movilizar canastas familiares. Si yo los hago levantar la mano, ¿cuántos de ustedes ya trabajan en eso? Canastas familiares, ¿cierto? Acá igual, yo creo que la mayoría de las iglesias logra ver las necesidades más rápidas. Quiero leer el texto de Primera Juan antes de seguir, porque me encanta cómo nos desafía. El anterior, por favor, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ya, ahí está, y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Estamos obedeciendo entonces como iglesia este mandato? ¿Estamos atentos a
las miserias que están pasando a las personas, y con esto no hablo, ampliemos nuestra mente, ¿no? No solo alimenticias, de vestimenta, de hogar. ¿Estás realmente atento a mostrar el amor de Cristo y decir, en realidad, si algún hermano tiene necesidad, tal vez de compañía? Eso también debería verlo el Ministerio de Misericordia. Si hay un hermano que se siente muy solo, que está realmente abandonado por su familia carnal o sanguínea, pero está en la familia de la iglesia, ¿estamos nosotros ahí para ese hermano, para esa hermana? Veamos la siguiente presentación, por favor. Quiero que observen, ahí van a aparecer unos circulitos, ¿ya? Esto no es lo más técnico del mundo, pero quiero que solamente miren como una capita de cebolla, ¿ya? Cuando uno ve una necesidad, ¿cierto? Cuando uno ve que algo está pasando, vino la pandemia, mucha gente que perdió el trabajo, ¿cierto? Y uno mira rápidamente lo externo, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, una canasta familiar puede llegar rápidamente a una familia y subsanamos una necesidad inmediata. No tengo nada con las canastas familiares, creo que siempre deben estar, y creo que es algo que nos caracteriza porque hay amor en medio de las iglesias. Pero quiero desafiarles a ir al paso siguiente. ¿Por qué? Porque muchas iglesias nos hemos quedado en actividades que netamente cubren esta necesidad, las necesidades físicas. Canasta familiar, conseguimos una hora médica con alguien, ¿cierto? Vemos que hubo un incendio y somos los primeros en correr. Yo me acuerdo de Valparaíso cuando ardía, Señor, y cómo las iglesias se movilizaron en amor y fueron todas las iglesias de la quinta región a ayudar, estando ahí con la gente. Pero muchos nos quedamos hasta esas necesidades. Yo recuerdo haber juntado ropa, haber hecho eso, pero yo quedé hasta ahí. Yo no tomé nota de los nombres de esas personas tal vez, o quizás teniendo el nombre o el número no los volvimos a llamar. ¿Qué pasó? ¿Te preocupaste un poco más de saber qué era lo que esa persona estaba viviendo? Que tal vez había problemas sociales más de fondo, como por ejemplo violencia intrafamiliar. Tal vez esta persona no solo vivió el incendio propiamente tal, sino que estaba con problemas de carácter, no sé, sigamos con la siguiente misma línea, con necesidades psicológicas, tal vez había problemas de salud mental asociados al tema de violencia intrafamiliar, pero no llegamos más allá, porque era inmediato socorrer por el incendio. Y tal vez olvidamos que había que preguntarle a esa mujer cómo estaba, qué pasaba por su cabeza, o después de estar reubicada, después del incendio, preguntarle, ¿hay algo más que te está pasando? Con esto no quiero que nos detengamos solo en preguntas, sino que en realidad que me preocupe más allá del incendio la persona, que me preocupe de establecer un vínculo y una relación, que me preocupo de saber cómo amaneció hoy día, cómo estás, me acordaba de ti, estaba orando por ti, de conocerla, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si tiene alguna alergia alimentaria, si no sé, se me ocurren miles de cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que hemos sido llamados primero a ser discípulos, ¿cierto? Y que el Evangelio en sí mismo es relacional. Entonces un ministerio de misericordia no puede estar desapegado de eso. No somos agentes que actuamos solo para ir y dar cosas, ¿ya? Y que lo vamos a abordar un poquito más adelante, que tiene que ver con el asistencialismo. No, somos personas, somos hijos del Señor, somos parte de una familia, un cuerpo que lo que quiere buscar es que otros vean el amor de Cristo por medio de todo lo que hacemos, ¿cierto? Y lo que predicamos. Pero para eso necesitamos establecer relaciones. Porque no creamos que por llevar una ayuda específica, por ejemplo, en un incendio, todos nos van a escuchar hablarles de Cristo posteriormente. La gente te va a escuchar de Cristo cuando tú logres interactuar con esas personas. Entonces, tengo súper claro que ustedes manejan bien esto, que ustedes son capaces de organizarse, pero ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que organizamos la canasta familiar y empieza la cosa como a eternizarse, ¿cierto? Todos los meses, la misma familia, y esta familia está respondiendo de la misma manera cada mes, cada oportunidad que los asistimos. Pareciera que no hay cambios, pareciera que no hay avances, y empieza a generar en nosotros cierta frustración, en el sentido de que vemos que podemos ayudar, pero de manera tan transitoria que pareciera que esto va a ser para siempre, ¿cierto? Ocurre que a nosotros nos ha pasado eso muchas veces.
Y lamentablemente, y recuerdo estando en Villa Alemana, no sé si Hernán se acordará al Panchito, pero no voy a dar nombres, pero nos pasó que empezamos con canastas familiares, después los hermanos empezaron a pedirnos que pagáramos las cuentas, que la iglesia por favor le empezara a pagar, no sé, los útiles escolares de los hijos, y, y no está mal ayudar, pero esta familia visualizó a la iglesia como quien podía generarle toda la satisfacción de sus propias necesidades, sin estar vinculándose mucho o sin tampoco ver que era su responsabilidad poder satisfacer las necesidades de su propia familia. Entonces, a veces, por no perder a esta persona que está recién conectando con la iglesia, ya, ayudemos, ayudemos, ayudemos. Y lo único que estamos generando es una dependencia nociva, no necesariamente una ayuda concreta real. Entonces, estos ejemplos pueden generar no solo frustración en el que recibe, sino que también en nosotros, que somos parte de los equipos que trabajamos, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer que este círculo de necesidades siempre vaya más allá? Que esta cebolla, digo yo, podamos ir sacando capa por capa, no sé, un día ayudar en las necesidades físicas, pero luego darme cuenta que hay algo más profundo para que al final podamos llegar a mirar necesidades espirituales. Ahí dice teológicas, pero en realidad cuando tú conoces a esta persona, llegas a estas necesidades físicas, logras dar ayuda, orientación, no digo que cobertura total, pero empiezas a hurgar, vas a poder entender qué necesidades espirituales tiene esa persona también. Obvio, las sabemos, todos necesitamos que el corazón sea transformado, ¿cierto? Pero a veces son mucho más específicas. Y esas necesidades también un equipo de misericordia debe ser capaz de llegar. El equipo de misericordia, el ministerio de misericordia es clave para poder llegar a la gente. Entonces, el valor que tiene lo que ustedes hacen es tremendo. Siempre pongo ejemplo a Movac, porque al final yo me acuerdo muy bien cuando hablábamos con la Maca, yo estando allá también hablábamos de esto, de la Maca me decía, la esposa del Claudio, me decía, Fabi, estoy viendo en un lugar cómo tratan a unos niños y esto es tremendo y yo no me puedo quedar así. Y la Maca súper así como me encantaba, porque muy activa diciendo, no nos podemos quedar impávidos. Y yo, por otro lado, teniendo toda la realidad por mi trabajo, que siempre he trabajado en infancia, diciéndole, es tremendo, pero así es, y casi como yo sin esperanza, así como no hay mucho que hacer. Sin embargo, había mucho que hacer y surge Movac. ¿Se dan cuenta? Poder satisfacer una necesidad que el Estado no logra brindar con familias cristianas. Entonces, así es como parten los equipos de misericordia, así es como nosotros podemos dar un vuelco a la mala forma de cómo vemos afuera que se hace esto de las ayudas sociales. Entonces, sigamos con la siguiente diapo, porfi. ¿Cómo lo estamos haciendo, cierto? ¿Cómo nosotros podemos identificar que tal vez sí estamos llegando un poco a ser asistencialistas? Y la otra diapo, que no la pasemos todavía, pero dice cómo mejorar, ¿ya? La cosa es que nos vayamos esperanzados y contentos de que sí lo vamos a poder hacer bien y que vamos a poder mejorar. Entonces, veamos lo que significa un poco esto, porque se habla harto de asistencialismo y creo que incluso hay como una mirada súper negativa respecto a eso. Acá en el Alto del Biobío, por años se entregaba comida en el invierno, se hacían canastas familiares para Navidad con regalos para la familia y se ha visto que está el asistencialismo que no está dando mucho fruto en este tiempo, pero cayeron en otro extremo. Ahora no se está haciendo nada. Creo personalmente que eso tampoco está bien. Entonces, ¿cómo entender? Entendamos el concepto primero, ¿ya? Veamos cómo lo podemos ir mejorando día a día. Dice, el asistencialismo es la acción o acciones que se llevan a cabo con el propósito de prestar socorro a favor de ayudar a los que están en condiciones de vulnerabilidad sin lograr generar acciones de cambio estructurales. O sea, ayudamos, asistimos, vamos en ayuda, en socorro, ¿cierto? Por el que está en condiciones de vulnerabilidad, pero esto no genera ningún cambio real. Es solo pasajero cuando hablamos de ayudas paliativas, ¿cierto? Cuando es algo que vemos, una ayuda palpable, una necesidad palpable, pero eso no cambia nada en la realidad de esa persona. Porque en 15 días, en un mes más, va a estar igual, ¿ok? Estas actividades, como yo les mencionaba,
pueden generar dependencia. Y esto es algo que me quiero detener porque quisiera que ustedes pudieran identificar cuando esto está ocurriendo en sus iglesias. Estás con actividades en donde periódicamente tienes que asistir a una misma familia. Bueno, y les voy a poner un ejemplo porque es mucho más fácil identificarlo así. Este ejemplo se lo he contado harto a los chiquillos, así que el Carlos y la Caro ya se lo saben hace rato, pero tenemos, a ver, acá en St. John's es una iglesia grande, 150 miembros más o menos. Nosotros ahora estamos en una nueva misión, estamos plantando en otro sector de Concepción y nos fuimos como con 20 miembros y ya somos casi 40. Estamos súper contentos. Está subiendo el número. Y esta iglesia grande es una iglesia de estrato social medio alto, en donde uno creería que hay pocas necesidades que suplir. Sin embargo, se hacían igual las canastas porque teníamos familias que requerían cierto apoyo. Y canastas potentes, buenas, súper bien. Y funcionó todo un año muy bien. Sin embargo, vino la pandemia y aquí el libro de Timothy Keller hizo remover al Ministerio de Misericordia, entre esos a mi marido, porque yo no estoy en el Ministerio de Misericordia Cristian sí, y empezaron a buscar mecanismos para poder entender de que tal vez las canastas familiares no era lo que iban a requerir en este tiempo. Se hicieron llamadas, se hicieron diagnósticos, rápidamente se identificó a familias con algunas problemáticas y se generó un vínculo con un matrimonio que viven bien en un lindo departamento en Concepción, que tienen hijos, pero que son adultos mayores. Y se visitó en una ocasión porque habían estado enfermitos. Cuando llega ya otra hermana que es asistente social junto con otra persona, se dan cuenta que esta familia este matrimonio, estaba en pésimas condiciones generales. O sea, estamos hablando que sus condiciones de habitabilidad no eran buenas, estaban con mucha suciedad en toda su casa, estaban faltos de alimentos, estaban sin controles médicos al día y estaban muy solos. O sea, si uno lo ve como un diagnóstico social general, esta familia estaba en un estado importante de emergencia, había que intervenir rápido. Se hicieron las acciones, se generó un equipo de salud que se organiza y que semanalmente trabaja con ellos, los va a visitar a inyectarlos, porque hay enfermeros, dentistas, pediatras, una pediatra que los va a visitar porque no había médico general, pero las va a visitar también enfermeros. Y este equipo va todas las semanas, chiquillos. Se turnaron, hicieron un cronograma, todo, y les hablo que esto partió en marzo del 2020. Yo les decía que ellos no vivían en malas condiciones económicas, o sea, hay familia que tiene recursos, pero fíjense que estaban en muy malas condiciones. Entonces, había que y actuar rápidamente. Entonces, partieron con el tema salud, hicieron las coordinaciones con los CESFAM, hicieron toda una organización para asear el lugar, para calefaccionar el lugar. Ellos hoy día están muy bien en todo lo general y además hay una compañía pastoral permanente. ¿Pero qué ocurrió? El equipo de salud comenzó a detectar de que este matrimonio ya no hacía caso de las tareas que se le daban, no estaban asistiendo a los controles médicos que se les habían asignado, nos decían una cosa de repente, nos decían otra, el marido contaba una parte de cómo estaba, la señora contaba otra, y empezamos a darnos cuenta de que esta familia no quería que todo este periodo se acabara. Entonces empezaron a dolerles más cosas, empezaron a haber más necesidades y parecía que íbamos a tener que elaborar un plan nuevo de trabajo para este 2021. Porque ellos sabían que se estaba acabando el tiempo, porque ellos estaban siendo cada vez más autónomos en algunas de sus actividades. Incluso los hijos que no los visitaban se activaron, vinieron acá y ellos se les delegó, les dijimos, ok, ahora es tiempo de ustedes hacerse cargo también del tema salud, por ejemplo. ¿Qué ocurrió finalmente? Hemos detectado que la dependencia que generaron este matrimonio con el equipo de misericordia es tan elevado y tan nocivo que ellos comenzaron a inventar enfermedades, empezaron a requerir de todo, o sea, ellos ya ni siquiera hacían aseo en su casa, ¿ya? No querían cocinar porque querían que otros trajeran alimento. Entonces, esto es nefasto. Si nosotros continuamos con este sistema, no vamos a ayudar a estos adultos mayores a salir de ese lugar, ¿cierto? De esa situación. Y por eso es tan importante el evangelio de por medio. Conversar lo que pasa, confrontarlos con la palabra, delegarles tareas que ellos pueden realizar, hablar con sus hijos.
Y en este momento el equipo de salud está yendo en retirada. Y eso es lo apropiado, ¿ya? Si ellos no hubieran conversado, si ellos no hubieran escuchado cada relato de cada uno de los miembros de Misericordia, si ellos no hubieran llevado una bitácora de trabajo, si ellos no hubieran revisado en conjunto y tenido reuniones de oración y de organización para poder evaluar el trabajo con esa familia, ellos no se habrían dado cuenta. De hecho, como dato chistoso para que ustedes se enteren, yo no estoy en el equipo de Misericordia y un día me empieza a llamar alguien del concilio y después me llama alguien de otro lado y me dicen, estamos preocupados, nadie ha ido a ver a estos hermanos. Y yo sabía, por Cristian y por el equipo de Misericordia, que estaban todos funcionando y yendo a verlo. Entonces, no sé si logran visualizar que incluso se generaba esta cosa de pobres hermanos, nadie los va a ver, nadie está con ellos, cuando el equipo estaba con ellos. Entonces, creo que estas historias nos alejan de lo que ustedes han visto. Si siguiéramos en la misma dinámica, sería asistencialismo y estaríamos solamente causando algo que no es beneficioso ni edificante para nuestros hermanos en la fe. Ellos necesitan crecer en todo ámbito, ¿cierto? Ya son las 10:05, pero partí tarde, Carlito. ¿Estoy bien o no? Me quedan unos 10 minutitos. Por favor, si miré a la hora que partí. Ok. Ya, Se castiga ya. con el tiempo de recreo, usamos el tiempo de recreo, así que no hay Oh, problema. no, ya, me apuro. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Mejorar nuestras acciones, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la última y que nos va también a ayudar a introducir después el trabajo grupal, ¿ya? Quiero que leamos un extracto del libro del Ministerio de Misericordia, que lo encontré bueno, me encantó. Es muy bueno el libro, es muy práctico al final, te va a ayudar mucho a ir identificando y yo quiero que en eso trabajemos ahora un poquito. La iglesia, dice Timothy Keller, existe tanto para el mundo como para sus propios miembros, porque existe para Dios. Entre más miremos hacia arriba, más veremos hacia afuera. La iglesia es tanto la comunidad del reino como el agente para la expansión del reino. ¿Por qué? Porque yo les he puesto ejemplos de hermanos de nuestra iglesia, pero también tenemos que estar mirando hacia afuera. Tenemos que ser capaces, como equipos de misericordia, de estar atentos a las necesidades de tu propia comunidad local, pero también mirando siempre hacia afuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi contexto? ¿Dónde se ubica tu iglesia? Por ejemplo, pensando en las iglesias en Viña, hay algunas que son más de sectores, ¿cierto? Y que tienen una realidad y una cultura distinta. Quizás San Pedro es distinto porque es más en el centro de San Pedro, o San Esteban también engloba toda la comuna de Villa Alemana. Pero cuando nosotros estamos mirando arriba, cuando estamos buscando las cosas del reino, te vas a dar cuenta mucho mejor de las necesidades que tienen tus amigos, tus conocidos y también tus hermanos. Esto implica salir, ir, preguntarle en qué está tu vecino, en qué está hoy día con el tema de la pandemia, están con pega, están sin pega. Bueno, y esto también lo pongo como ejemplo, nos hizo a nosotros replantearnos. Yo les contaba que estábamos con las canastas familiares, pero finalmente este diagnóstico, que ustedes se van a morir de la risa, pero el diagnóstico fue: una hermana de misericordia llamó a todos los hermanos de la iglesia, a los 150, y les preguntó cuáles eran sus necesidades actuales, qué problemáticas habían. Hicimos se hizo un listado más o menos de qué cosas tenía que preguntar y cambió completamente el Ministerio de Misericordia. Ya no hay canastas familiares. Hoy día se apoya estudios universitarios, estamos con trabajo con emprendedores, se hizo un banco de servicio, tenemos toda una plataforma en donde sabemos qué puede donar en tiempo, en profesión, en horas hombre, cada hermano de la iglesia. Y es maravilloso porque si yo sé que alguien tiene una necesidad de pediatra, tengo una pediatra en la iglesia que ella ofreció 2 atenciones semanales gratis. Entonces rápidamente, o una vecina que necesite, o alguien de la iglesia, nos contactamos y funciona. Es maravilloso cuando empiezas a organizarte porque empiezas a servir mejor. La comunicación, el orden, la estructura, queridos hermanos, les va a ayudar a poder hacer mejor su trabajo. No lo vean como algo engorroso, véanlo como un recurso importante a utilizar. Y por eso quiero ir a una página del libro, y los quiero dejar tentados para que ustedes puedan buscar después el libro y comprarlo. Hace acá un esquema de cómo tú podrías trabajar mejor en misericordia, ¿ya? Y te plantea preguntas, te hace cuestionarte, te hace mirar con qué es lo que cuentas, pero también te dice trabaja, o sea, anda, describe el grupo que quieres ayudar,
Ve, enumera sus necesidades. Especifica, por ejemplo, las consecuencias del problema. Que si tú no lo resuelves, ¿qué es lo que puede ocurrir? Discierne las causas del problema. Luego te dice, ve el número al cual tú quieres servir, cuántas personas tienes para alcanzar en ese servicio. No lo dejes en el aire, sino que realmente sea concreto. También te dice y te hace preguntas al inicio, es como, ¿hay líderes posibles para trabajar? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas tienes disponibles? Eh, Pon las condiciones que quieres crear para este servicio. ¿Quieres hacerlo online, por ejemplo? No sé, nosotros tenemos ahora un tema del emprendimiento. Dijeron, ¿lo hacemos presencial? No, partamos con Zoom. ¿Qué estamos haciendo? Nos están capacitando todos los emprendedores y ahora viene la otra fase. Ah, pero se consiguieron gente de la UDEC, o sea, gente que sabe. ¿Y cuál es la otra fase? Se está generando un banco de dinero, plata, para poder apoyar emprendedores. Para aquellos que están quedando sin trabajo, puedan iniciar una nueva actividad y que este Ministerio de Misericordia tenga un fondo recaudado para apoyar en un pequeño capital inicial. Se creó también una red. Les pongo un ejemplo. En este emprendimiento ya lo hicimos abierto, entonces estamos siendo capacitados. Está la Verito Vega, que la mayoría lo conoce, ¿cierto? La conoce. Vero y Gurú, en este tiempo de pandemia han estado acá, gracias al Señor. Ella es misionera en India, nuestra única misionera anglicana fuera, ¿cierto? Y la Verito quiere emprender respecto a las nueces, porque allá en India tiene un posible comprador y así puede conectar a mujeres y mujeres principalmente que no tienen trabajo en India, a los cuales les puede predicar el Evangelio y además un sustento para su familia. Y hablando con la Vero le dijimos, pero Vero, tenemos un hermano en la iglesia que tiene no sé cuántas hectáreas, yo no cacho de número ni nada, pero miles de metros plantados con nueces, y él exporta. ¿Y qué pasó? Se hizo la conexión y este hermano le va a ayudar y ya le entregó, no sé, le está entregando 1000 kilos de nueces. Entonces, las redes, las conexiones, el conversar, el hablar, el observar nos va a ayudar a mejorar nuestro ministerio. Solos no lo vamos a poder hacer. Por eso Candes quiere también cumplir esta labor de articular, de hacerte conexiones con otras personas. No estamos solos, ¿cierto? Timothy Keller plantea, dice, evalúa las propuestas que tienes, piensa, ¿puedes lograr esta meta? ¿Qué recursos necesitas? Tal vez humanos, económicos, físicos, técnicos. Tal vez necesitas un recurso político. Y hay alguien que podemos conectar. Identifica qué actividades puedes desarrollar. ¿Quién va a ser la persona responsable? ¿Cuáles van a ser sus tareas? ¿Cuál es el plazo en el cual quieres lograr ciertas metas? Diseña una organización. No sé, tienes un equipo de misericordia, son 5 personas. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién está a cargo de cada cosa? Tengo una hermana a cargo de la canasta familiar, otro a cargo del emprendimiento, otro está a cargo de todo lo que es salud mental. Y ese equipo de salud mental, o salud en este caso, acá en St. John's, y ese equipo de salud tiene 7 profesionales del área de la salud trabajando o sirviendo. Entonces, después de diseñar tu organización, diseña también la evaluación. ¿En qué momento vas a evaluar? ¿En qué momento vas a compartir las experiencias con tus hermanos para evaluar, como por ejemplo con este caso, este matrimonio de adultos mayores, que era necesario ya salir, ¿cierto? Salir, dar un paso al costado para bendecir a otros matrimonios adultos mayores que estaban en situaciones similares. Entonces empezamos a mirar que el orden, la organización va a evitar el asistencialismo. Vas a poder diagnosticar las problemáticas de mejor manera. Y por tanto, cuando diagnosticas, no sé si Carlos fuiste tú el que pusiste este ejemplo del Doctor House un día en una conversación, parece que fuiste tú. Doctor House, ¿en qué se caracteriza? En diagnosticar, no sé quién vio la serie, pero yo la veía toda. Era pesado, 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 un tipo horrible, pero el tipo sabía diagnosticar de la mejor manera. Era el que siempre pillaba el problema de salud que tenía la persona. Cuando el diagnóstico no lograba ser el preciso, siempre los medicamentos fallaban, venía otra crisis, se les moría el paciente. Es un ejemplo de lo que pasa en todo lo que hacemos. Cuando diagnosticamos mal, cuando no nos damos cuenta de lo que está pasando. En palabras sencillas, si tengo mis 3 hijos y hay uno que está enojado y más agresivo y yo no logro detectar qué es lo que está pasando en su corazón, les aseguro que lo voy a corregir, lo voy a retar,
pero no voy a tener ninguna respuesta, ningún resultado real, porque no estoy entendiendo lo que está pasando. En consejería es lo mismo, en Ministerio de Misericordia es lo mismo. El corazón nos está diciendo cosas, nos está mostrando lo que pasa y necesitamos nosotros como Ministerio de Misericordia diagnosticar correctamente, ya sea una necesidad física, emocional, psicosocial, una necesidad espiritual. Necesitamos hacerlo para poder ayudar de la mejor manera y para no caer en esto de hacer las cosas por hacer y eternizar los procesos, porque no nos van a servir para poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, nuevamente, miremos hacia arriba, hagamos caso al mandato de Dios de Primera de Juan y vayamos en amor a servir a los que tanto nos necesitan, partiendo por nuestro hogar, partiendo por nuestra iglesia local y mirando hacia afuera para la expansión del reino de Dios.